Y de la misma manera que en que decimos que no hay que creer en las brujas, pero que las hay, en esa misma proporción, fenómenos como el de los fantasmas o de los aparecidos han sido descalificados per se por muchísima gente con una mentalidad muy occidental, muy pragmática. Pero lo que dice Facundo Cabral es cierto: come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. Y las experiencias que han tenido millones de personas a lo largo de toda la historia y a lo ancho de todo el mundo ratifican el hecho de que, si bien es cierto, yo no puedo explicar el fenómeno, o no se puede explicar a la luz de nuestra lógica occidental el fenómeno, no por ello deja de existir. Naturalmente que esto también tiene que ver con algunas características, yo no sé si geográficas o por lo menos de ubicación dentro del planeta, que se prestan para que se den unos determinados fenómenos que pueden estar asociados con apariciones o no. Así muy rápidamente yo recuerdo el caso de Amityville. Recordarán ustedes ese caso de esta casa embrujada, en la que una familia fue casi que poseída, la familia entera, por unos espíritus extraños o unas fuerzas extrañas que existían dentro de esta casa. Y no solamente se sucedían fenómenos extraños como lanzamiento de objetos, movimiento de cosas, sino también estallidos de la misma familia, de estados emocionales muy polarizados, de pronto sumidos en profunda depresión, en otros demasiado irascibles y enfrentados entre ellos mismos. Lo cierto del caso es que tuvieron que abandonar esta casa, fue exorcizada, todo lo que se quiera, y al final de cuentas, luego de hacer una investigación, encontraron que esa casa estaba asentada sobre lo que había sido cementerio de varias sociedades. Primero fue un cementerio de indios, creo que fue después cementerio de colonos, y por lo tanto había una acumulación de energías y de fuerzas allí que se entrelazan, positivas y negativas, que de alguna manera tienen que incidir en el medio ambiente. Por lo tanto, pues estas cosas no se pueden descalificar tan alegremente. Y como decía, hay sitios especiales. Y uno de ellos, o quizás el país, cuando a uno le hablan de fantasmas, necesariamente se tiene que remitir a las Islas Británicas. Es lo primero que se le viene a la cabeza. Y cuando digo Islas Británicas, no me remito exclusivamente a Inglaterra, sino que hablo de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, de País de Gales, de todo ese conjunto de naciones que están aglomeradas allí en la Commonwealth y que forman parte precisamente de esas Islas Británicas. Y castillo que exista en cualquiera de estos sitios que he mencionado, de estos países, necesariamente debe tener un fantasma, o por lo menos hay alguna historia que se relacione con fantasmas o con aparecidos. Y dentro de estos, pues obviamente aquellos castillos como Hampton Court, Windsor, que son muy característicos y muy famosos, pero particularmente la Torre de Londres tiene en ese sentido una historia demasiado prolífica, y no es para menos, porque esa edificación austera, extraña, de líneas muy sobrias, obviamente que en la parte más antigua, luego pues se le fueron haciendo restauraciones, añadiéndole, quitándole, y fue adquiriendo diversas características hasta encontrar que es una arquitectura multiforme, es decir, no podemos decir que pertenece a un estilo específico, pero empezó siendo simplemente una fortaleza para defenderse, o por lo menos esa fue la concepción de su constructor o de la persona que mandó a erigirlo, que fue Guillermo el Conquistador. La historia de este señor es una historia bien interesante, porque siendo él un francés, procedía de Normandía, a él lo llamaban Guillermo el Bastardo, porque aparentemente era hijo ilegítimo, pero era un guerrero supremamente fiero. Y como siempre existió esa pugna entre Inglaterra y Francia, los ingleses por tomarse a Francia, los franceses por tomarse a Inglaterra, en una de esas él incursionó, y en el año 1066 se enfrentó en la batalla de Hastings a Haroldo II, que era el rey inglés. Extraño ese nombre para un rey inglés, pero lo que sucede es que los vikingos habían invadido a Inglaterra hacía ya algunos siglos, no sé si unos siglo y medio o 2 siglos, algo así por el estilo, pero se habían entronizado en Inglaterra, y era apenas comprensible porque ellos dominaban el mar
y procedían de ese mar del norte, descendían hasta Inglaterra y conocían todas las argucias del navegante y por dónde entrar, por dónde salir, y eso les facilitó lo que hasta el momento se suponía que era un país inexpugnable, porque los mares que circundan, o el agua que circunda a Inglaterra, es decir, el mar es muy díscolo, es un mar intempestivo, impredecible, y además como son unas islas que casi no tienen playas, sino que son puros arrecifes y acantilados, se hace muy difícil que por cualquier parte se pueda entrar. De hecho, la muestra palpable de ello es ese Canal de la Mancha que une a través de Dover en Inglaterra y Calais en Francia, une a esa isla con el continente, pero para poder llegar a uno u otro punto se tiene que atravesar un mar muy tempestuoso y muy impredecible, que es ese del Canal de la Mancha. Sin embargo, pues Guillermo el Conquistador atravesó el Canal de la Mancha y se enfrentó a Haroldo, ese rey vikingo que reinaba en Inglaterra, y en esa memorable batalla de Hastings, luego de que el cometa que ahora conocemos ya que fue el Halley, por la periodicidad que después descubrió Edmundo Halley, en aquella época estaba pasando por el firmamento, y muy ladinamente Guillermo hizo correr la voz, la hizo llegar hasta el campamento enemigo, y con frailes llegó y disfrazó inclusive a soldados de frailes tonsurados y demás, para que fueran con la especie de que ese cometa era un anuncio divino de el respaldo a Guillermo el Conquistador, y por lo tanto mal augurio para Haroldo. Al parecer los vikingos, todos eran supersticiosos, pero al parecer los vikingos lo eran más, y el mensaje llevado por frailes como que caló entre la tropa y la desanimó, y el mismo Haroldo llegó a la batalla con cierta aprehensión, y cuando se enfrentaron a él, en medio de la batalla le clavaron un flechazo en un ojo y lo mataron. Para abreviar la historia, Guillermo el Conquistador tomó ese nombre precisamente a partir de ese momento. Hasta ese momento era Guillermo el Normando o Guillermo el Bastardo, pero una vez que ganó en Hastings, entonces él mismo se adicionó el título de Guillermo el Conquistador, y comenzó lo que hoy podríamos hablar de esas dinastías anglosajonas que desde aquella época, desde 1066, empezaron a reinar en Inglaterra. Pues una vez él se tomó a Inglaterra, se coronó como rey de Inglaterra, veía que para llegar a Londres realmente había que remontar el Támesis por una parte, pero también era una ciudad que, si bien es cierto, su brumosidad, sus características de por sí la constituían en un sitio fácil de defender, no menos cierto es que para cualquier osado podría penetrar fácilmente aquellas supuestas defensas, y entonces mandó a construir una fortaleza en un sitio estratégico junto al río Támesis, y lo que en principio fue un fuerte hecho de madera, él pronto entendió que no era suficiente para mantenerse a salvo de las hordas que pretendían obviamente combatirlo para sacarlo de Inglaterra. Pues al final de cuentas, mírelo por donde lo mire, pues no era más que un usurpador como lo había sido Haroldo. Para los nativos pues de Albión o de Britania, que así se llamaban estas islas en tiempos de los romanos, era un usurpador y por lo tanto él tenía que defenderse. Mandó a construir un fuerte, y para ello contrató a un cura que se llamaba Gudulfo, y resulta que empezó a construirle esta torre con unas características muy especiales, es decir, características normandas, que no tenían una línea arquitectónica que fuera vistosa, sino que simplemente era funcional, y eran construcciones de mucho adobe cocido o también de piedras colocadas al canto, y que se iban erigiendo torreones altos para poder tener un buen panorama y defenderse desde esos torreones, o almenares o alminares, si utilizamos el término árabe, y básicamente era eso, una fortaleza, era un sitio para defenderse. Y obviamente que tendió una muralla, y atrás de la muralla pues acomodó un foso, es decir, todo lo que en regla había que hacer como para tener una fortaleza que fuera lo suficientemente segura para enfrentar cualquier enemigo o cualquier asedio. Y ubicada junto al río, tenía entonces una salida natural que le permitía en un momento dado deslizarse por el río, ya fuera para atacar por detrás a los enemigos que pudieran hipotéticamente sitiarlo, o simplemente para ir a buscar también el avituallamiento necesario para mantenerse fuerte frente a un asedio como el que acostumbraban en aquella época. Y además pues obvio tenía el agua ahí, era un agua pura en aquella época, estamos hablando del siglo XI, o sea, en el año 1066.
Ya para el año 1078 ya tenía forma la Torre de Londres, y luego de que él muere, su sucesor Guillermo II, que lo llamaron el Rojo, continuó fortificando este sitio, que se convirtió en su palacio, más que ya una fortaleza para defenderse o un bastión militar. Fue ya innegablemente un palacio con todas las comodidades, aunque no aquellas comodidades a las que estaban acostumbrados, por ejemplo, los árabes o los reyes como Carlomagno u otros, que eran muy ampulosos, es decir, que les gustaba el lujo, el derroche. No, esto era muy austero, era evidentemente normando, servía para defenderse y nada más, pero como también tenía que convertirse en morada, pues debía tener las comodidades suficientes. Por lo tanto, era cómodo, pero no era ostentoso. Después de que viene pues Guillermo II el Rojo, que terminó como esa primera parte, se convirtió en el emblema de la realeza inglesa, la Torre de Londres. Desde ese momento fue un lugar sagrado. Lo que para Londres significa la torre, fue para los reyes franceses la Catedral de Reims. Recuerden que, por ejemplo, para que un rey pudiera ser aceptado oficialmente por los franceses, tenía que ser coronado en Reims. Y con los ingleses, para poder que un rey lo fuera legítimamente, tenía que estar confinado en la Torre de Londres durante un tiempo antes de su coronación y salir de allí para su coronación. Si se hacía ese paso previo, entonces ya era aceptado como legítimo rey de Inglaterra. Como quien dice, adquirió un prestigio de emblema y casi que se convirtió, dijéramoslo, en el símbolo no solo de la realeza, sino también de Inglaterra. Hasta el punto de que alrededor de esta construcción se tejió una leyenda según la cual, mientras estuviera en pie la Torre de Londres, subsistiría la monarquía. Un poco lo que dijeron los romanos: si mientras estuviera el anfiteatro en pie, estaría la monarquía romana también en pie. Si Roma se cae, se acaba el mundo. También hay otra historia por ahí. A Londres, la torre es a Londres lo que el anfiteatro era a Roma. Inclusive, después de que se le hicieron muchos anexos, cada rey fue agregándole algo, quitándole algo. Llegó un momento, ahora en la actualidad, es un complejo de edificaciones que cuenta con 21 torres. 21 torres tiene la Torre de Londres. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y dentro de la Torre de Londres hay también otra tradición que tiene que ver con... Hay también otra tradición que tiene que ver con la monarquía inglesa, y es que allí habitan unos cuervos muy especiales. Y han existido estos cuervos a lo largo de toda la historia de la Torre de Londres. Los cuervos son alimentados por el mismo trono inglés, es decir, por la misma monarquía, por el gobierno inglés. Por allá en 1600 y tanto estaba el rey Carlos II. Resulta que este rey Carlos II tenía un astrónomo, y como esa era la parte más alta de la ciudad, empezaron a utilizar la Torre de Londres como observatorio astronómico. Pero resulta que el astrónomo se quejaba de que los benditos cuervos estaban pasando frecuentemente y no le permitían concentrarse, ni que pudiera desarrollar todo el trabajo que le había pedido el rey. Entonces le dijo que desterraran a esos cuervos de ahí. Y el rey lo que hizo fue desterrar al astrónomo, porque la tradición dice que mientras haya cuervos en la Torre de Londres, subsistirá la monarquía y Londres se mantendrá en pie. Si desaparecen los cuervos, desaparecen la torre y Londres. Por lo tanto, a los cuervos, entre otras cosas, se han dado inclusive debates en el Parlamento británico sobre la inutilidad de mantener estos cuervos, porque les cuesta bastante al erario a lo largo del año. Ellos se alimentan de carne cruda y de galletas untadas de sangre. Tienen que estar untadas en sangre. Y tienen un veterinario permanentemente preocupado por la salud de los cuervos. Cuidan sus nidos. Hay una persona que se llama el maestre de los cuervos, algo así, que es el encargado de la salud y de la comodidad y del bienestar de los cuervos. Y por eso los cuervos libremente viven en la Torre de Londres. Este es un elemento más para darle esa aureola de exótico, enigmático y extraño
a este complejo de edificios. Entonces, la Torre de Londres, ya siendo símbolo, como símbolo también lo era todo, y no solamente como el símbolo del poder, sino también de la represión. Si se quería buscar en Londres una cárcel lo suficientemente segura, los reos o los presos, sobre todo los de alta alcurnia, pues los nobles, debían ser confinados en la Torre de Londres. O sea que no solamente era el palacio, sino que servía también al mismo tiempo de cárcel. Y cuando un rey era detenido o cuando algún noble se le iba a seguir una causa, era en la Torre de Londres donde debía ser confinado. Inclusive era un paso previo para el enjuiciamiento, que debía estar confinado en la Torre de Londres. Y a lo largo de la historia también ha servido para muchas otras cosas. Hay una torre especial que es como una especie de caja fuerte en donde se encuentran todas las joyas de la corona. Inclusive algún alcaide intentó robarse las joyas alguna vez y precisamente murió ahí mismo en la Torre de Londres. Pero también a los reyes, cuando venían los embajadores de países exóticos, entonces le traían ejemplares raros, animales raros, y traían tigres, leones, leopardos, osos, y todos iban a la Torre de Londres, a los jardines de la Torre de Londres. Es decir, la Torre de Londres ha servido de todo y para todos. Escenario de los romances más puros, más hermosos de la corona británica, los más tortuosos, escenario de toda la crueldad habida y por haber, sitio de torturas para muchos de los ingleses que eran condenados a muertes o que debían en un juicio confesar y los sometían a tortura. Todo eso agrega aún más esa característica o agrega aún más elementos para que sea considerado un verdadero símbolo la Torre de Londres, que entre otras cosas es el sitio del que más orgullosos se sienten todos los londinenses y una de las edificaciones más viejas, puesto que data del año 1078. Resulta que esta Torre de Londres tiene una historia muy densa, una historia que puede ser muy brillante, pero también puede ser muy oscura, muy sórdida, muy tortuosa, por toda la gente que allí terminó sus días. Un complejo de edificios, y algunas de estas torres más que otras, la Beshams, la Bloody Tower, que se llama la Torre Sangrienta, la Torre Blanca, que es como la más inmaculada, en la que parece que está siempre al margen de todos estos eventos, pero el resto de las torres, en ellas hay historias muy tristes, de mucha crueldad, y como decíamos, un complejo de estos, con una historia de tales características, con más de 1000 años a cuestas. Lógicamente que la cantidad de energías que tienen que estar flotando allí o que están interactuando allí debe ser sin número, es decir, debe ser un sitio cargado de energías positivas y negativas, pero elevado a la n potencia. Y de hecho, los más ilustres visitantes, en este caso visitantes reos, a los que se han procesado, se encuentran de manera omnipresente en la Torre de Londres, porque todos tienen su historia. Probablemente algunos son simplemente parte del mito, otros en efecto, como se dice históricamente y como se acepta, la imaginería popular entiende que todos estos personajes murieron pero nunca se fueron de allí. Y hay muchísimos famosos de los cuales vamos a hablar y que seguramente ustedes han oído mencionarlos en algún momento de la historia. Y tenemos que empezar con Santo Tomás Becket. Tomás Becket fue un hombre virtuoso que por allá en el siglo XII, en el año 1170, se opuso al rey. Si no estoy mal, creo que era Enrique I en aquella época, y resulta que entró en discrepancias con él y lo mandó a matar mientras estaba celebrando una misa. Eso quedó como una especie de baldón que desde ese momento empezó a cargar la corona. Fue como un pecado del cual nunca se pudo redimir la corona inglesa, por lo que él significaba para la iglesia, por su entereza, por su valentía, pero también por su sabiduría. Y resulta que Tomás Becket, como para variar, estuvo confinado en la Torre de Londres. Decíamos, él murió en el año 1170. Y en varias oportunidades, una de las cuales muy clara, y que también se remonta en el tiempo y en la distancia, estamos hablando por allá del siglo XIII, parece que fue visto en varias oportunidades, es decir, después de muerto, claro. Fue visto golpeando la pared del recinto en el que él estuvo confinado, golpeándolo con una Biblia, y decía que ese era un lugar herético y que había que destruirlo. Después de varias apariciones y de que se convirtió esto en un rumor popular,
que Becket estaba reclamando de alguna manera pues su misma reivindicación, el siguiente rey, si no estoy mal, creo que fue Enrique II, ordenó que se construyera una capilla dentro de la Torre de Londres en honor de Santo Tomás Becket, y en efecto construyeron la capilla, y luego de que la terminaron y la consagraron oficialmente, nunca más se volvió a sentir a Santo Tomás Becket. Se dice que muchos siglos después ha sido visto dentro de la capilla, pero en posición de oración, arrodillado en un reclinatorio y orando, como sumido en un mutismo del que nadie lo puede sacar, como indiferente y ajeno a todo lo que hay alrededor. Y puede entrar gente y pasar carros y carretas y él sigue orando como si nada, y en la misma proporción en que aparece se esfuma en el aire. Santo Tomás Becket. Luego de ello vino otro ilustre visitante que, aunque no lo mataron allí sufrió una detención supremamente cruel. Era una época en la que existía una pugna impresionante entre Francia e Inglaterra. Creo que ya he contado esa historia de Enrique II que se casa con Leonor de Aquitania, y resulta que esta Leonor de Aquitania se había casado antes con Francisco VII de Inglaterra, y entonces le había entregado como dote precisamente la provincia de Aquitania, pero luego de que tuvieron un problema por el regreso de él de las cruzadas, y dice la memoria popular que simplemente él regresó barbado, y ella le exigió que se afeitara y él no se quiso afeitar, y entonces por una barba se separaron. Luego ella se casó con Enrique II de Inglaterra, reclamaron ese territorio como parte de la dote de ella, que ya le pertenecía a su segundo esposo, el rey de Inglaterra, y por eso se encendieron. Después de este señor vinieron una serie de Eduardos. Llegó Eduardo II, y Eduardo II fue por allá en el año de 1307, empezó a reinar Eduardo II. Entre otras cosas fue el primer príncipe de Gales que se recuerde, porque su padre Eduardo I fue quien conquistó a Gales, y precisamente en honor de esa conquista nombró siempre al heredero, de ahí en adelante al heredero de la corona británica, como el príncipe de Gales, y Eduardo II fue el primero. Pues resulta que este Eduardo II se casó con la hija de Felipe IV el Hermoso, que se llamaba Isabel, y la historia la conoce como la Loba de Francia. Eduardo II tenía tendencias homosexuales, no obstante tuvo 4 hijos, entre los cuales el que fue el futuro Eduardo III, que cuando era príncipe de Gales se le conoció como el Príncipe Negro, o el Caballero Negro también, que fue el verdadero general que se enfrentó a los franceses durante mucho tiempo, porque Eduardo II era un hombre afeminado y muy dado pues a vivir recogido con sus amigos, con un amante que tenía de apellido Galveston, bueno, y otros tantos, y entonces su esposa no lo soportaba y ella tenía un amante, John Mortimer. Se conjuraron entre los dos y lo mandaron a capturar, y capturaron a Eduardo II. Lo confinaron en la Torre de Londres y lo sometieron a todas las vejaciones habidas y por haber. Y luego lo sacaron de allí y se lo llevaron para otro castillo lejos de Londres. Y como era un rey, no lo podían matar tan alegremente, o por lo menos no podían quedar huellas sobre su cuerpo. Y en castigo a que era homosexual, los esbirros, no se sabe si por orden de Mortimer, le metieron por el ano una espada al rojo vivo, y así lo mataron. El cuerpo quedó intacto, no se vio por ninguna parte ni un morado, pero es que lo mataron de esta manera tan infame. Pues resulta que este Eduardo II, de acuerdo con lo que cuenta la historia y algunos de los historiadores que se han especializado en la Torre de Londres, que él es visto corriendo por los corredores, lanzando ayes y con una expresión de pánico, aunque la cara no es muy definida, pero quienes lo han visto, de acuerdo con los retratos que se tienen de Eduardo II, dicen es Eduardo II, y lo han visto corriendo por unos pasillos largos y lanzando ayes y con una expresión de pánico indecible, y ha sido visto durante muchísimo tiempo, y habitualmente eso sucede por la época en que se cumple el aniversario de la ejecución de él, que como les conté fue en 1327, y se le ve corriendo de allá para acá, pero habitualmente cuando se acerca la fecha del aniversario. Este es el segundo que está ahí permanentemente en la Torre de Londres y parece que tampoco se ha podido ir a descansar. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo.
Cole, en sus 60 años, presente en el reinado. Y se cuenta que aún hoy, por la época de septiembre, más o menos a mediados de septiembre, tirando hacia el 21 de septiembre, que fue la fecha de la muerte de Eduardo II, en 1327, aún hoy los guardas encargados de hacer la ronda en la Torre de Londres, en una de esas torres, no recuerdo cuál específicamente, se niegan a hacer esa ronda, o si la hacen en un grupo de varios guardas, porque nadie quiere hacerlo ni siquiera en pareja, dado que todavía, y específicamente por esas épocas, los ingleses dicen que empezando otoño, se puede ver la figura de Eduardo II corriendo despavorido, con evidentes signos de pánico, lanzando ayes muy lastimeros. Y una visión de estas tan escabrosa, pues yo creo que le tiene que poner la piel de gallina a cualquiera. Pero resulta que Eduardo II no es, aparte de Thomas Becket, los dos únicos huéspedes de la Torre de Londres que aún merodean en ella. Hay inclusive dos muy jóvenes y son quizás de los más famosos. Recapitulemos así muy rápidamente. Estaban en una época en la que se llamó la Guerra de las Dos Rosas, entre dos familias, los Lancaster y los York. En todos estos enfrentamientos terminaron ganando los de la familia York, después de asesinar a un rey débil que era Enrique VI, que era de la familia Lancaster, y logró quedar este Eduardo IV, logró quedar instalado en el trono, y como puso en fuga y prácticamente mató a todos los del linaje de los Tudor, quedó por ahí uno o dos nomás, se asentó bien en el trono. Sin embargo, a pesar de esto, Eduardo murió tiempo después, y entonces sus hijos estaban muy pequeños. Y como estaban tan pequeños, Eduardo, que era el príncipe de Gales, que debía ser su sucesor, pues no podía entrar en funciones porque la edad no se lo permitía. Entonces se nombró a su tío, Ricardo de Gloucester, como el Lord Protector o regente que llaman. Pero en medio de todas estas conjuras, como todavía no se había liquidado el asunto bien con los Lancaster, pues que era del tronco de los York, supuso, o por lo menos eso fue lo que le contó a la gente, que había una conjura para matar a los dos niños. Aparte de eso, de que se inventó el que precisamente Eduardo IV se había casado con Elizabeth Woodville, que era la madre de los dos niños, pero Ricardo III arguyó que ese matrimonio era irregular porque el rey, antes de casarse con esta señora, había sido prometido con otra dama, y eso era suficiente argumento para declarar nulo el matrimonio y por lo tanto ilegítimos a los niños. Pero obviamente que eso solamente se lo tragaba él como cuento, los demás no le comieron cuento. Pero a todas luces él quería gobernar, era el hermano menor de ese Eduardo IV, pero arguyendo eso, pues que había una conjura contra los niños, los confinó en la Torre de Londres, dizque para protegerlos. Los niños entraron pues a la Torre de Londres y durante algún tiempo fueron vistos corriendo por los jardines, jugando, y de pronto los niños desaparecieron de la vista de todo el mundo. Y al desaparecer de la vista de todo el mundo, pues lógicamente empezaron las sospechas. Los niños en cuestión nunca más volvieron a ser vistos. Y este rey, o sea el tío de ellos que se autocoronó como rey, usurpó el trono, era Ricardo III, que inclusive lo hizo famoso Shakespeare en un drama que se llama así, Ricardo III, y en el que lo presenta como un tipo contrahecho, cojo, jorobado y mala gente. Pero la historia oficial dice que era un hombre producto de su tiempo, es decir, envidioso, mezquino, intrigante, pero que también era un hombre supremamente capaz. Sin embargo, los vientos de la guerra todavía estaban ondeando por toda Inglaterra, y entonces aparecieron otros, o alguien que reclamó pertenecer a la rama de los Lancaster, el último que quedaba, que era Enrique Tudor de Richmond, y le declaró la guerra. Era descendiente por vía materna de los Lancaster, y por lo tanto él reclamaba el trono para sí porque era de la familia de Lancaster. Ricardo III se enfrentó a y se desarrolló una guerra muy cruenta, muy corta pero muy cruenta, y en la batalla de Bosworth en 1485, Ricardo III se vio abandonado por los suyos, porque varios de los que eran sus aliados naturales dijeron que no iban a pelear, pero él decidió mantener el pleito solo contra Enrique Tudor, y se enfrentaron en la batalla de Bosworth, y estando en el centro de la batalla, le mataron el caballo y él quedó en el piso en medio de los enemigos. Y a él se atribuye aquella famosa frase que dice que él lanzó, y era: mi reino por un caballo.
es decir, que entregaba todo su reino con tal de que le dieran un caballo, ya fuera para seguir peleando o para huir. Pero esa frase se hizo famosa: mi reino por un caballo. Lo cierto es que lo mataron a él ahí, y entonces el vencedor, Enrique, subió al trono y ya empezó la dinastía de los Tudor, y este llegó como Enrique VII, padre de aquel famoso Enrique VIII, del cual nos vamos a ocupar un poco más adelante. Pero quería hacer simplemente esta partecita de la historia para ubicarnos contextualmente. Los dos niños desaparecieron, nunca más se supo de ellos. Pero por allá en 1600 y tanto hicieron una reforma y encontraron que al comenzar las escalas de la torre que posteriormente se llamó la Bloody Torre, es decir, la torre sangrienta, en la base de esas escalas, haciendo una reforma, encontraron las osamentas de dos niños que más o menos se correspondían con aquellos dos pequeños, Eduardo, que habría de reinar como Eduardo V, y su hermanito Ricardo, ambos de la familia York. Y resulta que estos niños son vistos deambulando por toda la Torre de Londres, especialmente en sus jardines. Se les ve con unos camisones largos blancos y jugando, persiguiéndose el uno al otro. Hay noches en las que son vistos como caminando hacia el cuarto que les había sido asignados, pero tomados de la mano, y en ese gesto se evidencia que tienen muchísimo miedo. Los niños siguen siendo vistos, e inclusive, aún en el siglo XX, la última vez que fueron vistos fue por allá en los años 80, cuando un guarda, en su ronda nocturna normal, oyó unas risas infantiles y se fue a averiguar y encontró a los dos niños que estaban jugando y saltando en el corredor cerca de la puerta de ingreso a la habitación que a ellos les había sido asignados. Entonces la historia los conoce como los dos niños asesinados por Ricardo III, y sus fantasmas son vistos permanentemente, no dijéramos lo que año tras año, pero sí de una manera recurrente, por lo menos a lo largo de varios siglos han sido vistos algunas veces, ya sea en los jardines, o corriendo por los corredores, o caminando asustados, o saltando y jugando en esos mismos corredores. Eduardo V y Ricardo de York. Pero resulta además que, como es tan variada, es decir, son tan variados los personajes que desfilaron por allí por la Torre de Londres, lo lógico es que haya muchos otros fantasmas. Y ahí es cuando llegamos a una época que fue especialmente terrible para Inglaterra, aunque también en su momento fue una época gloriosa, ni más ni menos. Y es la época de Enrique VIII, el famoso rey de las 6 esposas. Recordará que Enrique VIII estaba muy joven cuando accedió al trono, apenas contaba 18 años. Su hermano Arturo, que era el mayor, lo habían casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España, y ella era mayor, y el muchacho parece que era endeble de salud, y murió muy pronto este Arturo, pero para no perder esa alianza que se había establecido entre las dos monarquías, entre Inglaterra y España, entonces le cedieron la viuda al nuevo príncipe de Gales, en este caso Enrique VIII. Su padre, Enrique VII, era un hombre mezquino y avaro, y al parecer muy autoritario y prepotente, y lógicamente no quería entrar en guerra con una potencia que era la primera del mundo en ese momento, o sea, España. Entonces casó a Enrique con Catalina, que era mucho mayor que él, como unos 6 o 7 años. En principio, al parecer, Enrique estuvo relativamente enamorado de su mujer, ella quedó encinta, pero su decepción vino cuando nació una niña, a la que bautizaron como María, y que posteriormente reinó en Inglaterra como María I, y la historia la conoce como Bloody Mary, es decir, la reina sangrienta, pero de eso nos ocuparemos en otra oportunidad. Una vez que ella, después de varios intentos fallidos, de varios abortos, el rey se cansó de ella porque quería, pues obviamente, un heredero hombre para su trono, y ahí es cuando aparece todo este tierrero con el papado. Él intenta que le anulen el matrimonio, arguyendo que ella, es decir, que no se podía casar con ella porque sería incesto, dado que había sido la esposa de su hermano. El papado, entre tanto, decía que no, porque ella era virgen, no había consumado el matrimonio con aquel. Lo cierto del caso es que él trató de desecharla, el papado no se lo permitió, él se rebeló contra el papado porque a la sazón ya estaba enamorado de Ana Bolena, y que había sido precisamente una
dama de compañía de Catalina de Aragón, era hija de una familia muy distinguida, esta Ana Bolena, y había estado en Francia y era una mujer muy refinada. Entonces Enrique VIII primero había sido amante de la mamá de Ana Bolena, luego de la hermana mayor, y resulta que ahora se enamoró de esta niña que era muy joven y muy hermosa, muy coqueta, pero al mismo tiempo también una mujer que sabía lo que quería, y por lo tanto lo primero que le dijo es: se quiere acostar conmigo, primero tenemos que pasar por el altar. Algo como lo que le dijo Eugenia de Montijo a Napoleón III cuando éste empezó a retacarle. Ella le dijo: el camino hacia mi cama pasa por el altar. Lo mismo le aplicó a Ana Bolena. Ana Bolena y él se casaron. Cuando se autonombró como jefe de la Iglesia de Inglaterra, rompió o partió cobijas con el Vaticano, o en este caso con el Papado, en aquella época, y vino ese famoso cisma que derivó en el anglicanismo, del cual él era el jefe. Pues los nuevos jerarcas de su iglesia, obviamente, que declararon nulo el matrimonio, y él se pudo casar con Ana Bolena y ella pudo acceder al trono como reina. Pero resulta que quedó en embarazo Ana Bolena y se le vino con una niña a la que llamaron Isabel, y que posteriormente fue conocida como una de las reinas más lúcidas, más importantes y más dinámicas de Inglaterra, la única realmente que cuenta como una reina ejecutiva, que fue Isabel I. Apenas ella no le trajo un hijo, después de 2 abortos, y él empezó a cansarse porque ya se fijó en otra mujer que era Jane Seymour, y esta Jane Seymour era dama de compañía de ella y era una mujer muy refinada también, y la otra, Ana Bolena, se volvió muy autoritaria, muy soberbia, y entonces él se aburrió de ella. Adujo que por arte de magia, por brujería, ella lo había engatusado y se lo había hecho casar con ella. Aparte de eso, entonces la acusó de adulterio con su propio hermano, con un músico llamado Mark Smeaton y otros 4 más. Al músico lo hicieron confesar después de torturarlo. En todo caso, recordarán ustedes que él la mandó a ejecutar, ejecución que se perpetró el 19 de mayo de 1536. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Ejecutarla, inclusive, como ella tenía su cierta reticencia sobre la efectividad de los verdugos, hizo que por lo menos trajeran un verdugo desde Francia, desde Calais, y en efecto trajeron el verdugo y la ejecutaron. Una vez ejecutada, después de haber visto cómo decapitaban también a su hermano, al músico y a otros 3 o 4 más, a quienes habían involucrado con ella como adúltera, inclusive se dice que el rey tenía en la manga un as mediante la cual, según esa carta, si no prosperaba su acusación de adulterio, la iba a acusar de brujería basándose en el hecho de que ella, dice la historia, aunque también podría formar parte más bien de la imaginería popular, que ella tenía 3 senos y un dedo de más en cada mano, de a 6 dedos, y que ni más ni menos eso era un signo de brujería muy evidente, era de un pacto con el demonio. Igual, ella estaba perdida, y en efecto perdió su cabeza. Pues quizás la inquilina más famosa, el fantasma más famoso de la Torre de Londres, es precisamente Ana Bolena, quien después de su muerte ha sido vista recurrentemente saliendo. Ella fue enterrada junto a una capilla que se llama San Pedro Advíncula. Yo no sé qué significa eso de Advíncula, pero así se llama. Y resulta que a ella se le ve encabezando una macabra procesión en la que hay un montón de dignatarios vestidos a la usanza de aquel siglo XVI y que recorren la nave central de esa iglesia. Pero lo extraño de esto es que por la figura infieren que es precisamente a Ana Bolena, porque su cara no se le puede ver, porque se ve la toca, pero no se ve ninguna cabeza bajo esa toca, sino como una toca en el aire suspendida sobre el resto del traje, y ella va caminando presidiendo esa procesión. Se le ve en muchísimas oportunidades, o ha sido vista en muchísimas oportunidades. Pero también, aparte de ser vista ahí en esa capilla, se le ve caminando por los corredores de la Torre de Londres de una manera muy altiva, como era ella, con un paso regio, podría decirse, y lo habitual es que no se le distingan las facciones. Algunos, en una u otra oportunidad, parece que han visto a una mujer sin cabeza, pero que lleva la cabeza bajo el brazo.
Y esto puede tener sentido si se asocia con otras visiones que de ella han tenido, saliendo de otra de las residencias reales de Inglaterra, de Hampton Court, donde habitualmente en unas determinadas épocas del año se hospedaba el rey y su consorte. Y a ella se le ha visto saliendo de Hampton Court y abordando un coche, pero se le ve salir con la cabeza bajo el brazo. Aborda el coche y resulta que al mirar el coche, arriba, en el pescante, está el conductor del coche con las riendas de los caballos, pero él también sin cabeza. Esta visión ha sido menos recurrente, es decir, no ha sido tan común, no ha ocurrido una o dos veces a lo largo de estos siglos, pero lo cierto es que Ana Bolena recorre como Pedro por su casa la Torre de Londres, pero muy especialmente y escabroso y algo que tiene que producir pánico es esa procesión macabra que se ve dentro de la iglesia. Con la procesión va en medio de un rumor que se convierte como una especie de cantinela, como cuando un grupo de señoras están rezando el rosario y lo hacen con un tono muy bajito que es casi un susurro, y entonces suena por allá como una cantinela en un segundo plano, y parece que esta procesión regularmente discurre a través de la nave entonando esos rezos en forma de susurro. Pero además de esto, resulta que doña Ana Bolena comparte ese espacio también con otras que también perdieron la cabeza con el rey, y entre ellas, antes de mencionar la otra reina, hay un caso muy patético. Esto ocurrió en 1536, la muerte de Ana Bolena. Pero para llevar como una especie de orden cronológico, resulta que el rey se casó con Jane Seymour una vez muerta Ana Bolena, y resulta que Jane Seymour tuvo un hijo que subió al trono cuando Enrique VIII murió como Eduardo VI. Era un niño endeble, muy frágil físicamente, y parece que su padre, cuando lo concibió, ya tenía una sífilis, y esa sífilis se la transmitió a su hijo, y resulta que él murió muy joven. Él apenas logró gobernar como 5 años, y murió por ahí a los 16 o 17 años, Eduardo VI del que estamos hablando. Pero resulta entonces que esta Juana Seymour, o Jane Seymour, una vez tuvo a este bebé, por unas condiciones higiénicas muy precarias. Una vez que nació el bebé, contrajo lo que llaman fiebres puerperales, y a consecuencia de ellas murió 12 días después de haber nacido el niño. El rey quedó desolado, pero resulta que Jane Seymour, no sé por qué condición ni qué circunstancia, también ha sido vista caminando por la Torre de Londres, a la cual se asume que solamente llegó una vez muerta Ana Bolena para cumplir con el ritual de que debía estar dentro de la Torre de Londres por lo menos 3 días antes de ser coronada. Lo cierto es que ha sido vista en la Torre de Londres, pero también en aquella casa de la que estábamos hablando, Hampton Court, y en el Palacio de Windsor parece también que ha sido vista. En fin, pero este es un fantasma menos famoso y menos importante que los otros. Pero queríamos contarles el otro caso. No sé por cuáles circunstancias, alguna vez, supongo yo que por alguna intriga política, una señora que era emblemática de la nobleza, la condesa de Salisbury, se llamaba Margaret Pole, resulta que cayó en desgracia y fue condenada a muerte. La mandaron a ejecutar. Pues resulta que esta señora fue confinada en la Torre de Londres dado su carácter de noble, y cuando la iban a ejecutar se le logró zafar al verdugo y salió corriendo. Recuerden que a Ana Bolena la decapitaron con una espada, y ella mandó a traer un verdugo que fuera con espada y no con hacha como se usaba. Pues a esta señora Margaret Pole, esto fue en 1541, la fueron a decapitar y ella se le logró soltar al verdugo y salió corriendo y gritando, y el verdugo detrás lanzándole hachazos. Y resulta que ni siquiera la decapitó, sino que prácticamente la dejó, fue como un pescado cuando lo van a preparar, que le hacen esas incisiones a lo largo de su cuerpo. Parece que le pegó varios hachazos y la mató fue a punta de hachazos, pero no la mató en el cadalso ni nada de esas cosas, sino persiguiéndola. Y entonces resulta que esta Margaret Pole se le ve en la Torre de Londres también huyendo, pero es todavía más patético el caso, porque se le ve huyendo y se le ven lo tasajeado por el hacha, es decir, se le ven esas hendiduras, la carne abierta, y ella corriendo y mirando hacia atrás con una expresión de pánico indecible. Y ha sido vista también, obviamente, en las épocas cercanas al aniversario de su muerte, y creo que lanza unos gritos que se pueden escuchar, no sé si al otro lado del mundo, pues sería exagerado decirlo, pero sí se oyen a una buena distancia. Está Margaret Pole, la condesa de Salisbury, mandada a ejecutar precisamente por Enrique VIII, y creo que inclusive algún guardia que vio esta escena una vez
parece que tras la escena no pudo resistir el impacto y murió. Y esto lo contaba un compañero de él que lo estaba acompañando en la ronda y que también vio esto y tuvo que salir del servicio rapidito porque se enloqueció. Y estoy hablando del siglo XIX, por ahí en 1800 y tan. Después de Margaret Poole, que esto fue en 1541, hay otro caso que es quizás también uno de los más patéticos, y es que luego de que murió Jane Seymour, Enrique VIII se casó con una princesa alemana que se llamaba Ana de Cleves, que era una mujer muy fea, muy desabrida y con la cara llena de cráteres producto de la viruela, cicatrices de la viruela. Cuando le mandaron el retrato para casarse con ella, la vio muy hermosa, y cuando tenía que cumplir el contrato, cuando le llegó, vio ese esperpento y entonces la odió desde que la vio, pero a los 6 meses no se sabe qué fue lo que ocurrió. En todo caso, él como que le dio la opción, o se vuelve para su país o le cortó la cabeza también, supongo yo. Y ella puso pies en polvorosa, se acabó ese matrimonio, no hubo ningún problema, se alegó que no había sido consumado, no había ningún problema porque como él era el jefe de la iglesia, cualquier matrimonio lo podían anular tranquilamente. Y vino la quinta esposa, Catalina Howard. Esta Catalina Howard era una niña de unos 17, 18 años. Él ya contaba más de 50 años. Y era un hombre obeso, gotoso, con la cara botagada, pues, y así rojiza, con esa barba larga y una mirada cruel. Y era un hombre al que ya no se le respetaba y se le amaba, sino que se le tenía un profundo terror, pánico, miedo. Sin embargo, la niña, que era muy coqueta y ya tenía su historia de casquivana, había sido criado con una tía, ella no era noble, pero de todas formas era una mujer relativamente cultivada, es decir, tenía alguna preparación intelectual, y parece que en la casa de su tía llegó a servir también de posada para caballeros que iban de paso. Allá tuvo varios amantes, uno de ellos de apellido Culpeper, y resulta que cuando, no sé por qué circunstancias, ella logró entrar al servicio, en este caso de Ana de Cleves, en la corte inglesa, y el rey la vio, inmediatamente se enamoró de ella y le echó los perros, como dicen los muchachos. La niña sabía que con eso estaba asegurando su futuro, lo logró seducir, él se casó con ella y él la asumía como una joven buena, noble y virgen. De eso no tenía absolutamente nada. Pues ella entonces, en medio de esa aridez del palacio, de la osquedad de su esposo, que ya era un hombre muy mal geniado, pues siguió retosando por ahí con algunos amigos. Inclusive se cuenta que ella mandó a traer a varios de los que fueron sus amantes y los puso a su servicio, y el rey pues inocente, y con esos cuernos tan grandes, y ella siguió frecuentando precisamente a Culpeper, y parece que pasado un tiempo el rey la veía como su juguete preferido y la había colmado de honores, de joyas, a más de reina inclusive. Imagínense ustedes, una mujer que era plebeya. Pues lo cierto entonces es que la niña en cuestión llegó al trono y al cabo de un tiempo le contaron al rey sus andanzas, y el rey montó en cólera y la mandó también a ejecutar. A la Torre de Londres fue a templar. Resulta que estando ya en la Torre de Londres, después de que le comprobaron el adulterio y todas esas cosas y ejecutaron a sus amantes, el día anterior a su ejecución, el rey estuvo en la Torre de Londres y ella supo que estaba en la Torre de Londres y se logró escapar de su habitación y salió corriendo a alcanzar al rey, pidiéndole que la perdonara, que por amor de Dios la perdonara, gritando y gritando, y en medio de ese miedo tan impresionante. Y el rey ni siquiera la volteó a ver. Sus carceleros la lograron atrapar, la metieron a la celda y al otro día la ejecutaron. Pues resulta entonces que esta Catalina Howard se le ve en las noches, en las frías noches londinenses, en la Torre de Londres, cuando sale corriendo pidiéndole perdón al rey, pidiéndole auxilio, diciéndole que por favor le perdone, y se ve corriendo en medio de ese miedo tan impresionante, y de pronto, en la misma proporción en que sale corriendo para alcanzar al rey, en un determinado punto se desaparece. Lógicamente que sale de la habitación, se le ve salir de la habitación en la que estuvo confinada y se le ve correr para tratar de alcanzar al rey y lanzando unos gritos desaforados pidiendo auxilio, pidiéndole que la perdonen. Lógicamente que un cuadro como estos también tiene que producir un intenso miedo, y así lo han percibido muchos de los guardas que lo han visto. Aquí las víctimas son regularmente los guardas. Pero bueno, se me quedan todavía una cosita ahí sobre los fantasmas de la Torre de Londres, pero como ya se nos agotó el tiempo, a ustedes les tengo que pedir permiso. De pronto en el próximo programa, muy rapidito, voy a concluir esta historia. De todas maneras, lo que queda claro es que esa